Bueno, seguimos acá en Vladimir a la Una. Vamos a ver cifras aquí con Germán Campos. ¿Tú habías dejado abierto una Campos pregunta? a la Una, nuestra etiqueta, para la pregunta, para los comentarios de nuestra audiencia. Tú habías dejado una pregunta cuando nos fuimos, le decía, bueno, ¿y quien votó por la MU votó por el pasado? Ajá. Bueno, en el 2015 el contexto y lo que se estaba debatiendo en ese momento en Venezuela no es lo mismo que se debate ahora. Mira, eran unas elecciones parlamentarias, yo no tengo evidencia para decirte ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es cierto es que cuando la gente habla de quién representa el pasado y al mismo tiempo quién no lo representa, en una sociedad que se debate entre ese pasado de ese modelo y este futuro, vamos a calificarlo en construcción, incierto, como tú lo quieras calificar. El problema es que tú estás dirigiendo tu discurso y tu mensaje a menos de la mitad de la audiencia de los venezolanos, en ese código, en ese valor. Y luego, con relación a esta misma frase... Pero es que también hay un tema con las preguntas, Germán. Claro. Porque puede inducir, por ejemplo, una respuesta en cuanto a... o inducir una interpretación de un resultado como que el pasado es malo y es más o menos como que la aquí no hay una calificación sobre si el pasado es malo o bueno. Estoy hablando del pasado. La MU representa el pasado. Yo no estoy hablando de que sea malo o bueno. Te estoy diciendo que esto, unido con el debate que hay en Venezuela entre pasado, rechazo a pasado y construcción de futuro, parece no muy bueno. Y la tercera frase, Vladimir, es la siguiente. Cualquier candidato de la MU representa el pasado. Es decir, si por un lado la MU, dicen los venezolanos, representa el pasado, dicen que eso es cierto, cualquier candidato de la MU, porque tú podrías preguntarte, y es correcto, bueno, pero depende de los liderazgos. Y fíjate que, en efecto, porque es cierto, con relación a que representa el pasado, es el 65%. Es decir, hay una correlación entre la visión que expresa la MUD en términos políticos, lo cual no quiere decir, ni con eso puedo yo concluir, que es que esa visión que representa lo político exprese únicamente el pasado, pero evidentemente así lo califican los venezolanos. Ahora, la pregunta es, o por lo menos la pregunta que se me ocurre es, ¿acaso esa es la discusión de hoy? Si uno representa el pasado o no, o si la gente quiere cambiar este presente por otra cosa distinta. No, la discusión de hoy, como te decía, lo cualitativo es que rechaza el pasado y está en una construcción de futuro. Vamos a ver, hoy no hay presente. Si lo quieres ver así, probablemente la interpretación más abierta es que hoy los ciudadanos lo que piensan es que este presente es para construir un futuro. ¿O no es que no están de acuerdo con este presente? ¿No piensan eso? Bueno, también, evidentemente, hay ese debate en la sociedad. Es un presente que en este momento significa que puedo construir otra cosa. Eso es lo que significa, y hay muchos venezolanos que piensan que se está construyendo y otros que se está destruyendo. Por ejemplo, tú no me diste ayer el descontento con la situación del país, si está alto, no quisimos medir en este primer estudio porque era muy pequeño el instrumento que quisimos usar para tener un primer panorama, sino algunos indicadores. El tema económico, por ejemplo, en este momento lo haremos en la siguiente medición, no nos metimos. Porque, insisto, Vladimir, nosotros partimos de la premisa que lo electoral hoy en día es mucho más complejo. Te estoy diciendo que está globalizado, que tiene que ver con la construcción de identidad, que tiene que ver con el debate en el mundo, con la geopolítica. Y yo creo que a veces eso significa, Vladimir, un cambio de la conciencia. Y una de las cosas que yo creo es que a veces hay un gran desprecio por el cambio de la conciencia. Vamos a ver. Lo electoral directamente, intención de participar en las elecciones. Seguro que votará 64.3. Es probable que vote 8.2. Quiere decir que entre esas dos categorías, que suelen recoger 72%. Lo que finalmente terminan votando, es 72.5. Es probable que no vote 8.6, seguro no votará 18.9. Y luego ya lo que probablemente tú querías que por donde yo empezara, pero yo insisto, yo creo que, al menos desde mi perspectiva, hay que colocar las cosas primero en un contexto y en el continuo de la historia de lo que es un proceso político. Pregunta abierta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? El próximo domingo, ¿por quién usted votaría? Abierta. Nicolás Maduro, 32.2. Lorenzo Mendoza, 15.3. Henry Falcón, 10.5. Henry Ramos Alup, 6.8. Claudio Fermín, 5.4. Otros, es decir, un conjunto de nombres, 2.9. Ninguno, 22.5. Y no sabe, 4.4. Es decir, en una mención de pregunta abierta, la primera cosa importante de este cuadro, a mi juicio, hay dos elementos a destacar. Una, que lo primero que tiene, digamos, la mayor cantidad de gente, hay una mayor cantidad de electores que lo que tienen de primera opción, lo que se llama el top of mind en los estudios de opinión, es Nicolás Maduro con 32.2. Y la segunda no es ningún líder de la MUD, es Lorenzo Mendoza, que tiene 15.3. Y dentro de los, uno puede llamar, que han escuchado y que seguramente estos nombres tienen que ver porque son los que han estado, porque esta pregunta, insisto, es abierta. Henry Falcón 10.5, Henry Ramos 6.8 y Claudio Fermín 5.4. Y luego hicimos una pregunta cerrada. Pero ahí no aparecen, por ejemplo, otros líderes, ¿no?
Sí, pero Bueno, están porque todos están incluidos en inhabilitados. otros en 2.9. Ahí No, está. claro, la gente, entre todo lo No demás, está Lorenzo, no está... aparece Leopoldo López, Enrique Capriles y cualquier otra cantidad de nombres, pero te estoy diciendo que si el error de un diseño muestral es de 2.9 y la suma de todo yo me da 2.9, es lo que llamamos Fíjate tú, esta encuesta tiene esa lectura, ¿verdad? Oye, el presidente Maduro tiene 32%, es una lectura sobre Lorenzo Mendoza, tiene 15%. Pero otra lectura es sumar, por ejemplo, todo lo que son voy a eso. distintos, ¿no? Por ejemplo, sumas 15 más 10, más 6, más 4, más 5, etc. Claro. Ahora, lo que pasa es que tú, que fuiste un actor político, sabes que en política las sumas de respaldos no son aritméticas. Eso es correcto. No son aritméticas. Eso es verdad. Así, absolutamente correcto. Y por eso hicimos puede ser, 2 más 2 puede ser 4, 5 o 6 o 3. Así es. Porque hay apoyos que restan. Como decía un líder político hace unos años. No me ayude, compadre. Hay apoyos que restan. Como decía Cantinflas, no me apoye. Entonces, esa lectura, yo creo que lo más importante es decir que hay un liderazgo que está fuera de la MUD, que en todo caso es el segundo en las preferencias de los venezolanos. ¿Qué piensas tú de la composición de ese 22% que dice ninguno? Mira, yo creo que ese 22% que dice ninguno, como una hipótesis, porque no podría... Pensar por ello. Sí, pensar por ello. Una agencia de publicidad que piensa por usted. Sí, tú sabes que suele haber digamos, la tendencia de creer que un investigador de la opinión pública se convierta en algo así como el depositario de la conciencia social de los venezolanos. Yo trato de no serlo. ¿Sí? Yo trato de leer e interpretar desde ópticas distintas a ver qué es lo que esto dice, ¿no? Ese 22% yo creo que es debe expresar básicamente los venezolanos que no quieren votar, es decir, la abstención. Además, no es de extrañar, Vladimir, la abstención en Venezuela en las elecciones presidenciales han sido del 20%. Sigamos con los números. La siguiente es ahora una pregunta cerrada. Y una pregunta cerrada que no tiene, digamos, hasta ahora, lo único que está claro en el escenario es que hay un candidato, que es el presidente Maduro, que va a una reelección. Y la MUD, que yo no sé todavía qué decisión va a tomar, sobre todo después de los últimos acontecimientos, pero en todo caso es la otra referencia política de una candidatura presidencial. Pero resulta que hay un tercer elemento en el escenario, que se trata de un candidato fuera de la MUD, que aparece ya aquí con ese porcentaje, que es Lorenzo Mendoza. Entonces hicimos una pregunta cerrada con 3 opciones. Si las elecciones se celebraran el próximo domingo, ¿por cuál de los 3 candidatos que aparecen en esa tarjeta usted votaría? ¿Quiénes son los 3 candidatos? Nicolás Maduro, un candidato de la MUD y un candidato independiente. ¿Eso qué significa? Que el candidato de la MUD o el candidato independiente, el ciudadano le pondrá el nombre que mejor le parezca, lo cual quiere decir que es la forma más dura de medir a quien tiene nombre y la forma más débil de medir a quien todavía no tiene nombre en la conciencia. Sin embargo, yo sigo viendo allí una forma de medir la cosa en cuanto a que un candidato independiente pudiera... Bueno, porque en Venezuela hay quienes han hablado, Vladimir, de una tercera vía, de romper la polarización, y resulta que hay un nombre, que bueno, no puedo afirmar si va a ser o no candidato, pero que está ahí. Y estos resultados dieron Nicolás Maduro, 37.2, candidato de la MUD, 26.8, candidato independiente, 10.5. Y ninguno 21.2 y no sabe 4.3. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Ya venimos.